Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David. En este video les voy a enseñar las bases para que puedan crear su primer formulario en Access. Bueno, básicamente un formulario es, como a mí me gusta llamarlo, la cara visible de las tablas. Es lo que se llama una interfaz también entre los datos que hay en las tablas de nuestra base de datos y el usuario que va a usar el sistema. Y tiene la particularidad que nos permite facilitar la carga y la visualización de los datos que vamos a tener en nuestra base de datos. Cuando nosotros vimos en los videos pasados el diseño de las tablas, vimos que estas servían para almacenar la información, que eran como el esqueleto de toda nuestra base de datos, eran donde estaban guardados todos los datos. Pero la tabla no es quizás la mejor manera de ingresar datos a nuestra base de datos, porque no es intuitiva. Ustedes piensen que no solamente van a usar ustedes la base de datos, sino que a lo mejor si la dejan en un lugar que es compartida, a lo mejor la persona que va a usar la base de datos no sabe dónde tiene que hacer clic para poder ingresar los valores. Entonces se inventaron los formularios. Los formularios básicamente son ventanas, como las que ustedes ya conocen, que utilizan normalmente en Windows, que nos van a permitir familiarizarnos con las cargas o también la modificación de los datos. La ventana va a tener campos que nos van a mostrar los datos y además también le podemos agregar botones que nos van a facilitar la navegación entre esos datos que ya tenemos cargados. Voy a comenzar la creación del formulario. Lo voy a hacer sobre la tabla que hice en los videos pasados. Si no saben cómo llegué hasta acá, les recomiendo que vuelvan a algunos de mis videos de Access y vean ahí la creación de las tablas y la creación de las consultas. Para poder crear formularios tenemos que ir a la ficha crear y acá vamos a tener un grupo especial llamado formularios. Hay varias maneras de crear un formulario. Tenemos la posibilidad de crearlo utilizando el asistente, que es un panel que nos va a ir haciendo una serie de preguntas para que vayamos eligiendo y cree el formulario, o podamos ir creándolo desde cero utilizando el diseño del formulario, o podamos crear formularios ya como prediseñados, predefinidos, que vienen con algunos espacios para agregar botones, o en este caso se llaman paneles de navegación. Para este caso en particular, como esta es un inicio a lo que es la creación del formulario, yo lo voy a crear utilizando el asistente, así que voy a presionar acá en el botón y acá me va a preguntar esta ventanita de qué tabla quiero que venga el formulario, de qué tabla o de qué consulta quiero que venga el formulario. Ojo, porque me quedó seleccionada una consulta en el panel de navegación, entonces cuando voy al asistente, el asistente ya interpreta que quiero hacer un formulario de esa consulta. Así que ojo, por lo general los formularios vienen de las tablas, no de las consultas. Así que desplegamos y acá elijo tabla contactos. Cuando elegimos tabla contactos se nos muestra todos los campos que tiene esa tabla. Así que ahí paso todos los campos al otro panel, puedo tocar la doble flecha. Acá le estoy diciendo qué quiero incluir en el formulario. Le doy siguiente, acá nos pregunta qué distribución va a tener el formulario. Por lo general se deja en columnas, que es el formulario como nosotros lo conocemos normalmente. Pero si quieren cambiarlo, pueden cambiar a tubular. Lo que pasa es que en tubular pierde un poco la capacidad de visualización el formulario. Ya nos mostraría más como una tabla, digamos como una planilla de Excel para que se den una idea. Entonces por ahí no es lo mejor. Igual que hoja de datos o justificado. Yo generalmente lo dejo en columnas. Y estas opciones se utilizan cuando vamos a armar subformularios, que eso se lo voy a mostrar en otro video. Entonces lo dejo en columnas, como viene, como aparece en la pantalla, le doy siguiente. Acá nos pregunta el título que queremos que tenga el formulario, le voy a dejar ese. Y acá podemos elegir si queremos que lo abra el formulario cuando nosotros demos por finalizado o queremos que lo empiece a modificar cuando damos por finalizado. Le voy a dejar ahí que lo abra y lo voy a finalizar. Bien, y esto lo que hace es mostrarnos el formulario ya en lo que se llama la vista de formulario, que es la vista de uso. Acá ya estaría el formulario listo para utilizar. Entonces yo puedo venir acá y modificar la información. Esta información que me está mostrando acá el formulario es la información que está en la tabla contactos, en esta de acá. Entonces yo al hacer clic y al escribir algo o incluso borrar, ya estoy interactuando directamente con esos datos. Para poder movernos por los datos, por los registros que tiene la tabla y que se está mostrando en el formulario, lo vamos a hacer con el panel inferior.
En este panel se nos muestra el selector de registros, que es el que nos permite cambiarnos entre los registros de la tabla. Ya vamos pasando. Todos estos datos son los datos que ya había cargado yo en la tabla. Fíjense que acá puedo ir pasando. Acá tengo el botón para agregar uno nuevo. Si presionamos ahí, el formulario se limpia y me deja listo los campos para que yo pueda cargar una nueva persona. Incluso acá tengo un botón para poder buscar algún dato que tenga. Ahora vamos a ir a la parte de la modificación del formulario. Si nosotros queremos cambiar algo con respecto al aspecto o a los datos que tenemos acá escritos, por ejemplo, queremos ponerle un título más representativo, lo podemos hacer, pero tenemos que pasar a la vista de diseño. Al igual que la tabla, cuando hicimos la parte de tablas y cuando hicimos la parte de consultas también, el formulario tiene un botón acá a la izquierda donde nos permite pasar a la vista de formulario o a la vista diseño. La vista presentación es una vista intermedia. Yo prefiero vista formulario para ver y vista diseño para modificar. Entonces cuando pasamos a vista diseño, el formulario ya no muestra los datos de la tabla, sino que muestra los nombres de los campos. Estos nombres que tenemos acá son los nombres de los campos de la tabla. No podemos cambiarlo porque si no Access no va a saber dónde ir a buscar el apellido para mostrármelo en la pantalla. Entonces lo que podemos hacer acá es cambiar todo el aspecto menos estos textos que tenemos acá. Se van a dar cuenta si hacen algo mal porque inmediatamente cuando vuelvan a la vista de formulario ya no va a mostrar el dato que corresponde. Entonces lo que voy a hacer directamente acá es poner, por ejemplo, formulario de contactos. Acá lo vamos a agrandar un poquito. Esto lo podemos centrar. Vamos a agrandar, bueno, esta parte es igual a la que hicimos en Word, en otros videos. Acá podemos cambiar la letra. Y acá lo que tenemos que ir haciendo es modifique, guardo. Y acá, fíjense en herramientas de diseño de formulario, vuelvan a diseño, a la pestaña diseño, para que puedan volver a ver este botón. Y acá voy a pasar a la vista de formulario. Y así voy viendo cómo queda. Entonces ya tengo mi cabecera, tengo escritos los textos y esto se sigue mostrando correctamente. Voy a volver a la vista de diseño. Lo que le voy a agregar a este formulario va a ser un pie de formulario que acá voy a agrandar un poquito para abajo. Fíjense cómo agrando. Y lo que le voy a agregar son botones, que es lo que les va a dar la visualización de formulario, lo que nos va a permitir familiarizarnos con un formulario. Hace un ratito les mostré que acá abajo había un selector de registros con unas pequeñas flechas que me permitían desplazarme entre registros. Bueno, lo que voy a hacer en vez de desplazarme con esos pequeños botones es agregar un botón un poco más grande que me permita hacer ese desplazamiento. Entonces, acá agrando el pie del formulario y acá arriba asegúrense de estar en herramientas de diseño de formulario, en la pestaña diseño vamos a utilizar este botón que es el botón de comando. Le hacemos un clic y lo ponemos. Esto nos va a abrir un asistente para botones que básicamente nos va a preguntar qué queremos que haga este botón. Y esto es bastante intuitivo. Si nosotros vamos haciendo clic, se nos va mostrando acá al costadito qué acciones va a realizar ese botón. Yo lo que quiero es que este botón, que es el primero, cuando yo lo presione vaya al primer registro de todos. Entonces me voy a ir a navegación con registro y acá fíjense que tengo los botones de navegación. Tengo un botón para ir al primero, para ir al registro anterior, para ir al siguiente o para ir al último. Entonces tengo que poner un botón para cada una de estas opciones. Voy a poner primero el que dice ir al primer registro. Y acá me va a mostrar el dibujito que tiene. Lo voy a finalizar y ya queda mi botón en la pantalla. Y voy a hacer lo mismo. Este va a ser el anterior. Voy a ir haciendo lo mismo para los otros. Siguiente. Bueno, y acá ya tengo los 4 botones que me van a permitir navegar por los registros. Y ahora voy a poner un botón más que me permita agregar un nuevo registro. Esto lo voy a sacar de operaciones con registro.
Acá tengo agregar nuevo registro. Acá me queda el botoncito. Y el último que voy a poner va a ser para eliminar un registro. Y ahí tengo 6 botoncitos. Lo que puedo hacer ahora es dejar esto un poco más prolijo, selecciono todo, me voy arriba, herramienta de diseño, a organizar, y acá le voy a decir que alinee todo a la parte de arriba. Y después en tamaño y espacio le voy a decir que igual el horizontal, lo voy a acercar un poquito, lo voy a hacer primero con estos. Estos botones yo los voy a poner un poquito más separados, lo voy a poner de este lado, porque no quiero que accidentalmente se me toque el botón de eliminar un registro. Incluso al de nuevo registro lo voy a poner un poquito más lejos. Este es el de nuevo y este es el de eliminar. Y acá achico un poquito. Entonces ahí tengo mi formulario con el título ya modificado y con los botones agregados. Voy a guardar, me voy a la parte de diseño y voy a pasar a la vista de formulario. Entonces ahora, en vez de trabajar el formulario con la botonera de acá abajo, la vamos a trabajar con estos botones. Miren, yo voy presionando y van pasando mis contactos. Acá estoy en el primero, acá estoy en el último. Este botón con la pequeña crucecita me permite eliminar. Acá me pregunta, guarda que si acá eliminamos no se puede deshacer, se elimina ya directamente. Y con este botón lo que hago es blanquear todos los campos para cargar una persona nueva. Acá puedo volver a diseño y acá vuelvo a ver el diseño del formulario. Lo que les voy a mostrar ahora es la última partecita. Es un puntapié a lo que es el manejo de formulario un poquito más avanzado. Que le vamos a hacer un clic en esta pequeña sección del formulario y eso nos va a abrir a la derecha las hojas de propiedades. Las propiedades son un conjunto de opciones que me permiten cambiar cosas del formulario, cambiar propiedades justamente del formulario que estoy viendo. Y acá lo que le voy a cambiar, no voy a explicar todo esto ahora, solamente les voy a contar esta opción que dice emergente, la voy a poner en sí. Emergente me va a servir para poder ver el formulario como si estuviera flotando, como si fuera una ventana. Ahí lo cambié a emergente, fíjense que el formulario pasa a flotar, ¿sí? Quizás esta vista con el formulario flotante es la que nos queda un poquito más cómoda o la que estamos más acostumbrados por las ventanas que tiene Windows. Bueno, esto fue una pequeña introducción a los formularios de Access. Los invito a ver el próximo video donde voy a estar hablando sobre los informes en la base de datos.